El 19 de julio de 2016, en Ohio, Sierra Jugin, de 20 años, salió de su casa y comenzó a dirigirse en bicicleta hacia la casa de su novio Josh para pasar un rato juntos. Estuvieron un rato y más tarde ella salió en bicicleta de nuevo para volver a su casa y Josh la acompañó en su moto yendo detrás de ella. Nada parece fuera de lo normal en esta situación, pero entonces cuando quedaba poco para llegar a casa de Sierra, frenó, se giró y le dijo a Josh que no era necesario que la acompañara el resto de camino, que podía irse a su casa ya que oscurecería pronto. Josh le dijo que vale, que hablarían cuando llegara a casa. Se dieron un beso y cada uno siguió su camino. Pero a pesar de estar a minutos de su casa, Sierra nunca llegó. Lo que pasó con este caso fue que cuando comenzaron a salir los detalles, ni siquiera los investigadores más experimentados sabían cómo procesar lo que pasó. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy os grabo desde otro espacio de casa y he desordenado un poquito los días de subir vídeo porque no me he estado encontrando bien últimamente y en el canal secundario no ha habido vídeos las últimas 2 semanas y este domingo tampoco hubo vídeo en este canal. Antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal, deja un me gusta y ya empecemos con este caso que es uno de los más perturbadores que he traído al canal. Sierra Catherine Jugin nació el 11 de febrero de 1996 en Sylvania, Ohio, Estados Unidos. Sus padres eran Sheila Balick y Tom Jugin. Eran 5 hermanos. Tom tenía una hija de su matrimonio anterior, Kayla. Luego Tom y Sheila, la madre de Sierra, tuvieron a Sierra y luego se divorciaron, se casaron cada uno con otras personas y Tom tuvo a Carson junto a su mujer Darcy y Sheila se casó con un hombre llamado Matt, con quien tuvo a Ava y a Hunter. Sierra era muy cercana a toda su familia, incluyendo a Darcy y a Matt. Las nuevas parejas de sus padres se llevaban súper bien. La familia describió a Sierra como una persona que le encantaba pasar tiempo de calidad con sus seres queridos, le encantaban las tradiciones familiares, tenía una personalidad divertida y nadie tenía ningún problema con ella. Tenía confianza en sí misma. También un grupito de amigos desde pequeña. Jugaba voleibol en el instituto y también en la universidad. Trabajó un tiempo a tiempo parcial en un estudio de baile mientras estudiaba. Era una chica muy aplicada en sus estudios y también le encantaba viajar y los caballos. Era súper cercana especialmente a su tía materna llamada Tara y al marido de esta, su tío Howard, quienes tenían 4 hijos, los primos de Sierra. Y los primos eran primos hermanos. Tara y Howard incluían a Sierra en todas las actividades que hacían con sus hijos, eran como sus segundos padres. Su primo Nick le presentó a Josh, quien se convirtió en su novio. Nick y Josh habían sido muy amigos desde pequeños. Sierra y Josh entonces comenzaron a salir en los años de instituto y también se conocían desde que eran pequeños, ya que él era muy amigo de su primo, ella pasaba mucho tiempo con sus primos y tíos y también pasó mucho tiempo con Josh. Sierra y Josh tenían una muy buena relación y estaban súper comprometidos a estar juntos a largo plazo. Empezaron en el instituto, pero desde ese momento tuvieron claro que serían las personas con las que pasarían el resto de sus vidas. Siempre estaban juntos y no tenían ningún tipo de problema. Tenían como una relación súper sana. En la universidad cada uno fue a una y continuaron juntos. Sierra asistió a la Universidad de Toledo y estudió Administración de Recursos Humanos. Y en 2016 tenía que empezar el 3er curso de universidad. Howard, el marido de Tara, era dueño de una empresa bastante exitosa de fabricación de metales y Sierra realizó prácticas en esta empresa y después de graduarse planeaba comenzar su carrera en el negocio de su tío Howard. En el verano de 2015 ella se mudó con sus abuelos, quienes vivían en la esquina de la casa de su madre. Vivían en Metamora, que es un pequeño pueblo rural del condado de Fulton. En Metamora hay una población de unos 6.000 habitantes o incluso un poco menos.
Está lleno de tierras de cultivo y en verano las familias hacen barbacoas, los amigos se reúnen para hacer fogatas y actividades al aire libre, está lleno de campos de maíz y Sierra decidió que quería hacer el tercer curso de universidad online para estar más cerca de Josh, pero también para seguir trabajando en la empresa de su tío y tenía planeado mudarse con sus tíos Howard y Tara en otoño. Aparte, Josh y Sierra habían estado hablando sobre casarse y habían estado mirando anillos, pero ella quería terminar la universidad antes de casarse, para no tener que centrarse en una boda a la vez que en los estudios. Llevaban 7 años juntos para ese momento y habían vivido juntos intermitentemente durante su primer año de la universidad y habían visto que se llevaban súper bien, la convivencia también era súper buena. Les encantaba hacer actividades al aire libre juntos, habían hecho senderismo, habían esquiado, se habían tirado en paracaídas y a Sierra le encantaban las actividades al aire libre. Un día, Sierra visitó una venta de garaje local y vio una bicicleta morada que le encantó y se la compró, ya que quería hacer ejercicio por el pueblo durante el verano moviéndose en bici. El martes 19 de julio de 2016, como he mencionado al principio, Sierra salió de casa en su nueva bicicleta morada para enseñársela a Josh y pasar un rato con él en su casa. Antes, Sierra había estado hablando con su madre sobre un programa de estudios en el extranjero para un semestre futuro, pero le dijo que hablarían más tarde de ello. Sobre las 5 p.m. salió hacia casa de Josh, la cual estaba separada de la suya por 7 kilómetros. Cuando llegó le enseñó la bici, súper emocionada, pasaron el rato juntos y Josh tenía planeado salir con un amigo esa noche y Sierra no quería llegar tarde a casa ni que él llegara tarde a quedar con su amigo, así que estuvieron un ratito y luego salieron de casa de Josh, ella en bici y él le dijo que la acompañaría con la moto yendo detrás de ella. Josh de hecho grabó un par de vídeos para Snapchat del trayecto. Cuando estaban a minutos de llegar a casa de Sierra, ella le dijo que se fuera para su casa, que ella hacía el resto de camino ella, para que él no llegara tarde a la quedada con su amigo y también porque ya estaba oscureciendo. Josh se quedó algo preocupado de dejarla sola el resto del camino, no porque temiera por su seguridad, sino porque le gustaba acompañarla a los sitios. Vivían en un pueblo pequeño donde no sucedía nada, es decir, donde no era común que pudiera pasarte nada peligroso a minutos de tu casa. Pero bueno, se dieron un beso y Josh dio la vuelta y se fue por donde había venido en su moto. Y Sierra siguió pedaleando camino hacia su casa. Mientras iba en bici, lo único que escuchaba y veía eran los campos de maíz a su lado, el viento, y unos minutos después escuchó el sonido de una moto. Pensaba que era Josh, pero cuando la moto pasó por su lado, vio que no era él. Cuando Josh llegó a su casa, esperaba que Sierra le enviara un mensaje para avisarle de que ella había llegado a la suya. En ese momento llegó su amigo y salió con él, pero él estaba como pendiente de recibir ese mensaje de Sierra. Pasado un rato sin recibirlo, le envió él uno preguntándole si había llegado a casa y si estaba todo bien, pero no obtuvo respuesta. En ese momento él no se preocupó demasiado, pensó que se estaría dando una ducha, que se le había pasado avisarle. Sin embargo, continuó enviándole mensajes y tampoco obtenía respuesta. Sheila, la madre de Sierra, estaba en unas clases nocturnas en la ciudad y sobre las 9 p.m. volvió a casa. Y solo llegar vio que la luz del dormitorio de Sierra estaba apagada, algo que era muy inusual porque normalmente cuando llegaba a casa siempre la veía encendida. Sin embargo, al entrar pensó que quizás se había dormido o cualquier cosa, así que no fue inmediatamente a su habitación. Fue sobre las 10:30 p.m. que se preocupó mucho, ya que Josh la llamó preguntándole si Sierra estaba en casa porque no le contestaba hacía horas. Le contó que ella se fue a su casa sobre las 6:45. En ese momento ambos se preocuparon mucho y Josh condujo a toda velocidad hacia la casa de Sierra porque Sheila comprobó que ella no estaba en casa. Luego, juntos, Josh y Sheila salieron en coche por todo el pueblo pensando que quizás Sierra había chocado con un tractor, había caído en los campos de maíz o algo así y estaba herida. Pero pasaron 30 minutos y no la encontraron. En ese momento llamaron a la policía para denunciar su desaparición. La noticia se extendió rápidamente y la casa se llenó de gente, de conocidos del pueblo, familiares. Llamaron a todos los amigos de Sierra, a hospitales y todo el mundo empezó a actuar para encontrarla. Tara, la tía de Sierra, temía que se hubiera caído en una zanja y los policías comenzaron a recorrer las carreteras y a tomar declaración de Josh y Sheila. Ellos le dijeron a los oficiales que era extremadamente raro que Sierra estuviera por ahí porque
Era una chica que siempre quería volver a casa antes del anochecer y si se hubiera quedado por ahí siempre llamaría para avisar. La policía se tomó la desaparición muy en serio desde el principio y a todos les parecía que Sierra podía haber tenido un accidente en bici y podría estar tirada por ahí, en la oscuridad. Josh le enseñó a la policía los vídeos que subió a Snapchat para que vieran la ropa que llevaba, su bicicleta, y entonces con estos vídeos vieron que ella llevaba una pulsera Fitbit, de estas para medir el sueño, la actividad, y esperaban poder rastrearla de alguna manera. Un oficial, por otro lado, estaba conduciendo por las carreteras e iba iluminando las cunetas. Con un foco iluminó un área al lado de la carretera que tenía un aspecto sospechoso, porque había una sección de tallos de maíz uniformes, como si hubieran sido aplastados o movidos porque alguien hubiera caído encima o caminado por encima. Bajó del coche y comenzó a iluminar con la linterna. Mientras caminaba cada vez más adentro del campo de maíz, comenzó a oler un fuerte olor a gasolina y en el suelo encontró una pequeña caja de fusibles que parecía de un vehículo. Empezó a mirar más y encontró unas gafas de sol de hombre. Comenzó a adentrarse más por el campo de maíz y bastante adentro encontró finalmente la bicicleta de Sierra. En ese momento, que habían pasado unas 5 horas, la policía creyó que se trataba de un secuestro. Inmediatamente llamaron al FBI y cerraron esa carretera para buscar más pistas. Cuando llegó el FBI notaron sangre en la bicicleta, en el manillar, y esto les hizo pensar que quien la escondió, ya que era obvio que alguien la había escondido en el campo de maíz, tenía sangre en las manos. Cuando comenzó a hacerse de día, descubrieron un calcetín verde y unas gafas de sol de mujer en la misma zona, que eran de Sierra. Encontraron también un destornillador cubierto de sangre seca más tarde, lo cual fue aterrador. No había suficiente sangre en la escena tampoco como para hacerles creer que alguien murió allí, pero era señal de que hubo una lucha antes de que secuestraran a Sierra. Un investigador notó en la escena una huella de neumático que bajaba hasta la línea del campo de maíz. En ese momento toda la comunidad comenzó a moverse y empezaron a ayudar con la búsqueda. Muchas personas comenzaron a repartir volantes de desaparición puerta por puerta, y cuando toda la comunidad ya se enteró de la noticia, una mujer se presentó a comisaría y dijo que a las 7:30 p.m. de la noche en la que Sierra desapareció, ella conducía por una carretera del condado número 6, que es justo por donde iba ella en bicicleta, y vio una bicicleta al lado de la carretera y lo que parecía ser un hombre con pantalones cortos agachado unas filas más atrás en el maizal. En ese momento no le dio importancia, ya que pensó que el hombre había estado yendo en bici y había parado a orinar en los maizales, pero al enterarse de la desaparición de Sierra, le inquietó esta información. Luego, un granjero local llamó a la policía para preguntar si los detectives podían ir a su casa. Una vez en casa de este granjero, él les contó que él y su hijo iban con su camioneta por la carretera del condado número 6 cuando vieron un casco de moto al lado del camino. Le dijo a su hijo que bajaran y lo recogieran, lo hicieron y luego lo arrojaron a una caja que tenían en la camioneta. El señor le entregó el casco a la policía y este contenía sangre y huellas dactilares. El casco y la huella de neumático hicieron pensar a los investigadores que el culpable iba en moto. Entonces, ¿quién conducía una moto? Josh. Y además fue la última persona que vio a Sierra. La familia jamás pensó que Josh pudiera estar involucrado. Lo conocían desde que eran niños y eran muy unidos. O sea, Josh estaba súper unido a la familia de Sierra, ella a la familia de Josh, eran todos, se conocían desde hacía muchísimos años. Pero a pesar de esto, la policía se presentó en casa de Josh para un registro. Él les dio acceso a todo y colaboró completamente con todo lo que le pidieron. Le hicieron muestras de ADN, recogieron la ropa que llevaba puesta ese día, su teléfono, examinaron su moto, absolutamente todo. Sus padres y su amigo confirmaron que Josh llegó a casa y estuvo esperando recibir un mensaje de Sierra y que luego pasó el rato con su amigo. Rápidamente Josh fue descartado como sospechoso. Josh evidentemente pasó muchísima angustia porque estaba pasando mucha angustia por la desaparición de su novia y por ser interrogado y tratado como sospechoso. Le dolió mucho, pero él colaboró al 100% para que rápidamente pudieran descartarlo y pudieran centrarse en el verdadero culpable. Para este punto
Sierra llevaba 36 horas desaparecida y los investigadores miraban los campos de maizal y no sabían por dónde tirar. Había gente buscando cualquier evidencia a pie, había helicópteros, drones, y como querían agilizar la búsqueda, se centraron en buscar la lista de delincuentes locales registrados en la zona. Y un delincuente registrado en esa zona, es decir, que vivía allí, era un hombre llamado James Dean Worley. Cuando investigaron sus antecedentes, quedaron impactados. James tenía 57 años y nació el 8 de abril de 1959 en Tacoma, Washington. Sus padres eran James Sr. y Florence Worley. Tenía una hermana mayor llamada Cynthia y un hermano menor llamado Mark. El padre era alcohólico y maltrataba a Florence físicamente. Los niños siempre presenciaron el maltrato. La perseguía por casa con un cuchillo carnicero, le arrancaba el móvil de las manos cuando intentaba pedir ayuda. Cuando James tenía 5 años, sus padres se divorciaron y la madre obtuvo la custodia total de los niños. Más tarde, Florence se casó con un militar llamado Jack Shepherd, quien era un hombre muy serio y estricto. La hermana de James, Cynthia, afirmó haber sido abusada por Jack. La familia se mudó a Illinois y luego a Ohio. Se decía que James fue un niño muy hiperactivo que anhelaba la atención de su madre. Tenía un coeficiente intelectual alto, pero sacaba muy malas notas porque no le interesaba la escuela. A pesar de todo, se graduó en el instituto Evergreen, al mismo al que asistió Sierra y Josh, pero muchos años atrás, en los 80. Los amigos de James lo describieron como un hombre salvaje, excéntrico, que siempre actuaba como si fuera más joven de lo que era en realidad y un poco inmaduro. Salía mucho de fiesta, fumaba marihuana y en 1990 ocurrió un evento grave. Y estos son los antecedentes que dejaron impactados a los investigadores. El 4 de julio de 1990, una chica de 26 años llamada Robin Gardner iba en bicicleta hacia su casa cuando escuchó que un camión se le acercaba por detrás y se orilló al lado para dejarlo pasar, pero el camión la golpeó lanzándola por los aires. James era el conductor, salió del vehículo y corrió hacia ella preguntándole si estaba bien, pero cuando esta chica se giró para ir a buscar su bicicleta, él la golpeó en la cabeza con un martillo. La agarró por el cuello y le puso un destornillador en la garganta, diciéndole que si no se subía a la camioneta, la mataría. Empujó a Robin hacia el asiento del copiloto de su camioneta, le puso una esposa en la muñeca derecha e intentó agarrarle el brazo izquierdo para ponérselo a la espalda. Pero Robin se aferró al volante con la mano izquierda, intentando con todas sus fuerzas impedir que le pusiera las manos detrás de la espalda. Dijo que gritaba desesperadamente, pero no había nadie más en aquella desolada carretera rural. Justo cuando estaba a punto de soltar el volante, escuchó una motocicleta que se acercaba a lo lejos. James también escuchó la moto y levantó la vista, lo que le dio a Robin un segundo de la distracción de James para zafarse de su agarre. Saltó del asiento trasero al de delante y salió por la puerta del conductor y empezó a correr frenéticamente hacia el motociclista pidiéndole ayuda. Este hombre enseguida la dejó subir en la parte de atrás de su moto y arrancó. La llevó a su casa y junto a la madre de Robin llamaron a la policía. El motociclista volvió al lugar para ver si James seguía allí para que lo arrestaran y sí, ahí seguía junto a la policía. James le dijo a la policía que Robin estaba conduciendo de forma errática en la carretera y por eso le dio sin querer. Cuando fue a ver cómo estaba, ella estaba histérica e intentó escapar, y él no quería que ella abandonara el lugar del accidente para asegurarse de que estuviera bien, por lo que quería esposarla en el asiento hasta que llegara la ayuda. Robin fue trasladada al hospital con una fractura de cráneo y una conmoción cerebral, ya que James la golpeó con un martillo. Nadie creyó la versión de James, evidentemente, y fue sentenciado a entre 6 y 10 años de prisión. Sin embargo, debido a su buen comportamiento, fue liberado a los 3 años. Este incidente de Robin le dio a los investigadores una sensación de que con Sierra podía haber pasado exactamente lo mismo. James vivía en la casa de su madre, en la casa de la infancia, y tenía un pequeño taller mecánico y recibía una pensión por discapacidad del gobierno. James cuidaba a su madre y la gente que los conocían describieron su relación como de codependencia, incómoda y disfuncional. Uno de los amigos de James de toda la vida dijo que los visitaba un par de veces al mes y James y su madre fumaban mucha marihuana en la propiedad y luego veían vídeos explícitos para adultos,
juntos, James y su madre. James miraba contenido muy oscuro y violento, y para ese momento él seguía viviendo ahí con su madre. Los detectives llegaron a la casa de James la mañana del 21 de julio y él se mostró muy a la defensiva. Finalmente entraron y no encontraron rastro de Sierra, pero le preguntaron a James qué hizo el 19 de julio. James dijo que el 19 de julio había estado conduciendo su motocicleta por la carretera del condado número 6, que su moto se averió y la orilló para ver si podía arreglar lo que le pasaba. Dijo que un poco más adelante vio 2 motos tiradas en una zanja y cuando no pudo arreglar su moto se acercó, recogió una de esas motos y pensó en irse a casa, pero que aparentemente cambió de opinión y la devolvió. Empujó su moto a través del maizal y terminó perdiendo el casco, el destornillador, la caja de fusibles y unas gafas de sol en el camino de vuelta. Esto fue extraño porque literalmente James dijo haber estado un rato largo en la escena donde desapareció Sierra. Durante su conversación, los agentes notaron que James tenía rasguños en los brazos y moretones en las piernas. Al mismo tiempo, otros agentes estaban trabajando para obtener una orden de registro para una búsqueda más exhaustiva de la propiedad, y entonces registraron el granero. En el granero había montones de heno apilados. Había un trozo grande de madera apoyado contra la pared y al moverla encontraron un colchón inflable parcialmente desinflado. Encontraron también una caja verde de casi 2 metros de largo, como si fuera un banco, y dentro equipo de bondage, cuero, antifaces, lencería, ropa interior, medias, shorts, vestidos diminutos, ropa interior morada con manchas de sangre, cinta adhesiva, una cámara de vigilancia, guantes, pañales para adultos, una manta, calcetines, palas, toallas, cuchillos, armas de fuego y munición. En el suelo había otro trozo de madera y este tenía agujeros. Al levantarlo encontraron una especie de congelador con una correa y al abrirlo olía muchísimo a lejía y el interior estaba forrado con una alfombra. Cuando le preguntaron que por qué tenía un congelador enterrado en el suelo de su granero con una alfombra dentro y una correa, él respondió que allí guardaba la marihuana. Pasaron entonces a revisar los vehículos de la propiedad, 2 camionetas. Encontraron en estas camionetas bridas, guantes, esposas, cinta adhesiva y pasamontañas. Todo indicaba que James tenía tanto en su granero como en sus camionetas kits de secuestro y tortura y productos para limpiar las pruebas. La policía tenía pruebas suficientes para arrestar a James. Sin embargo, él parecía tener respuestas para todo. Dijo que todo este material era porque planeaba fundar su propia productora de cine para adultos en su granero. Y la ropa, la lencería, dijo que a veces se la regalaba a mujeres con las que salía. La policía tenía la esperanza de encontrar a Sierra con vida en algún lugar de esa propiedad, así que continuaron buscando, registrando toda la propiedad, cavando. Llevaron a perros rastreadores de cadáveres y uno de los perros alertó sobre la presencia de un cuerpo en un área de la propiedad. Al cavar, desafortunadamente encontraron el cuerpo de Sierra Joggin. Toda la familia de Sierra había permanecido unida en una sola casa, esperando a que sonara el teléfono para avisarles de que había aparecido. Y en ese momento la policía llamó para darles la peor noticia que podían recibir. James Dean Worley fue acusado de 19 cargos, 2 cargos de secuestro, 4 de rapto, 2 de agresión con agravantes, 2 cargos de asesinato, 2 más de asesinato agravado con especificaciones de pena de muerte, 2 cargos de robo agravado, 1 cargo de posesión de herramientas delictivas y 1 cargo de abuso grave de un cadáver, 1 cargo de manipulación de evidencia y 2 cargos de posesión de armas estando inhabilitado. En marzo de 2018 la fiscalía afirmó que se encontró ADN de Sierra en el casco de James. La forense declaró que Sierra presentaba contusiones en la pierna y una herida al costado de la cabeza que podían haber sido provocadas por la caída de la bici. Luego una fractura de cráneo y de hueso orbital que fueron producidas por un golpe con un objeto como un casco. Luego James usó un juguete para perros para asfixiarla durante 10 minutos mientras Sierra luchaba por escapar, pero esto no sucedió en el maizal, sino que sucedió ya en su granero. Había ADN de Sierra en cinta adhesiva, la ropa interior morada y otros objetos del granero de James. El mismo día que Sierra fue secuestrada por él había estado buscando en internet contenido violento para adultos y palabras como atado de pies y manos, adolescentes golpeados, secuestro violento, estrangulamiento,
Con cámaras de vigilancia los investigadores vieron cómo ese día realmente se había roto la moto de James en ese camino, probablemente cuando chocó contra Sierra para tirarla. Él escondió a Sierra y a la bici y su moto y llamó a su hermano para que lo ayudara y este lo fue a recoger y lo llevó a su casa. Más tarde James apareció con una camioneta en el lugar y probablemente en ese punto fue a recoger a Sierra, quien se encontraría inconsciente en los maizales. Se encontró ADN bajo las uñas de Sierra, pero no coincidía con el de James. También descartaron que el ADN que tenía ella bajo las uñas coincidiera con el de Josh, con su padrastro o con cualquier persona que convivía con ella. No coincidía con nadie, era de un desconocido. Y esto le dio la pista a la policía de que hubo alguien más. Alguien ayudó a James, porque los agujeros que tenía en su granero, por ejemplo, no podía haberlos cavado él solo. Muchas cosas que había en su granero no podía haberlas hecho él solo. Es decir, el agujero donde había un congelador y demás, no podía haberlo hecho una persona sola. La mujer que un día después de la desaparición de Sierra dijo que vio a un hombre con pantalones cortos, no pudo confirmar si era James. Y además vieron por grabaciones que James no llevaba unos pantalones de ese estilo ese día. Así que eso da toda la sensación de que una persona más estuvo involucrada. Y el detalle que lo confirma es que Sierra tuviera ADN de un hombre desconocido bajo las uñas. Robin Gardner, la mujer que casi fue secuestrada en los 90 por James, acudió al juicio como testigo y dijo lo siguiente sobre cuando él intentó secuestrarla. Me dijo, sube a mi camioneta o te mataré. No me resistí, pero luché por escapar y le rogué que me dejara ir. Vi a un hombre en una motocicleta que estaba detenida. Corrí hacia él y le dije que por favor me ayudara. Este tipo me va a matar. Él solo me miró sin entender lo que pasaba. Le mostré mi bici en la cuneta y las esposas que todavía tenía en la muñeca. Los documentos judiciales indicaron que cuando James fue liberado tras este intento de secuestro, se le exigió que fuera a terapia. Y fue, y aparentemente le dijo al terapeuta lo siguiente: he aprendido de mis errores con Robin, definitivamente enterraré a la siguiente chica. Pero lo dejaron libre por buena conducta. Fue evaluado y se le diagnosticó trastorno de personalidad antisocial, dependencia a la marihuana, depresión, paranoia y trastorno de personalidad narcisista. La fiscalía expuso al jurado su teoría sobre lo ocurrido la noche en que Sierra desapareció. Afirmaron que tras separarse Josh y Sierra, James la vio paseando sola en bicicleta, mientras él viajaba en su moto. Entonces él la adelantó o se orilló y se escondió entre los maizales esperando que pasara para saltar y golpearla con el casco. O bien la golpeó por detrás en la rueda trasera de su bicicleta, tal como lo hizo con Robin años atrás, lo que la lanzó a la carretera, provocando que su cabeza impactara contra el pavimento, momento en el que la atacó con el casco. Si la golpeó con la motocicleta, eso podría explicar por qué su caja de fusibles se cayó al costado de la carretera. Luego le ató las piernas, le puso esposas en las muñecas y le tapó la boca con cinta adhesiva. Después la arrastró hasta el maizal para ocultarla a ella y a su moto de la vista desde la carretera y la bici. Ella estaba inconsciente, luego llamó a su hermano Mark para que lo recogiera en la camioneta. Cargó su motocicleta en la camioneta y se fue a casa como si nada hubiera pasado. Después de que su hermano lo llevara a casa, esperó un rato, se subió a su otra camioneta y regresó al maizal para recoger a Sierra. No puedo imaginarme lo que debió estar pensando mientras Sierra yacía ahí en el suelo sola, incapaz de moverse, incapaz de gritar si es que estaba consciente, porque estaba atada, estaba en una carretera desolada y estaba escondida en los maizales. Horas después fue cuando la gente y la policía salieron a buscarla, pero ella ya se encontraba en el granero de James. En el granero, James le quitó la ropa y le puso un pañal. Según el médico forense, no fue atacada sexualmente en un sentido violento y se encontró semen en una manta del granero. La fiscalía dijo que usó el juguete para perros para asfixiarla, para verla morir lentamente, porque tardó 10 minutos. Ahora, la defensa de James dijo que James no tuvo ningún contacto con Sierra y que fue alguien que sabía dónde tenía él todas estas cosas, quien la secuestró y la llevó al granero. Es decir, la defensa argumentó que algún amigo de James sabía que él tenía este granero con todo este kit, bondage y de tortura, y la secuestró y la llevó al granero de él, le hizo todas estas cosas, la mató para salirse con la suya y que incriminaran
a James. Luego dijeron que en el caso de que hubiera sido James, había participado alguien más y por lo tanto no debería recibir la pena de muerte. El jurado vio estas hipótesis como escenarios improbables y el 26 de marzo de 2018 James fue declarado culpable de todos los cargos mencionados anteriormente y finalmente fue sentenciado a muerte. La fecha de ejecución se fijó para el 3 de junio de 2019, pero empezaron un proceso de apelación y finalmente fijaron la fecha para el 20 de mayo de 2025. Pero cuando pasó ese día, la ejecución tampoco se llevó a cabo. La corte le otorgó una suspensión de la ejecución, que significa que la ejecución se mantiene en pausa mientras haya una apelación activa en curso. Así que esto simplemente facilita todo para James, porque los abogados de James comenzaron a apelar una y otra vez con cualquier tontería para evitar la ejecución. Más tarde, además, el gobernador de Ohio anunció que el estado eliminaría la inyección letal para las ejecuciones. Así que de momento la ejecución de James está paralizada. Argumentaron más tarde que probablemente el asesinato de Sierra y el intento de secuestro de Robin no fueron los únicos crímenes cometidos por James Worley. Parece muy improbable que en 1990 intentara secuestrar a una chica y no volviera a hacerlo hasta 2016. Y de hecho parece que podría haber más asesinatos por este siguiente dato. Yendo hacia atrás, en 1996, James tenía 37 años y estaba en libertad tras haber pasado los 3 años en prisión por el intento de secuestro de Robin. Ese año conoció a una chica de 24 años llamada Claudia Tinsley, que era una trabajadora sexual que se cruzó con él. Se conocieron en un festival y Claudia se fue con James en su furgoneta. James la llevó a su casa y Claudia vivía con su madre. Y la madre tuvo un muy mal presentimiento con James, se acercó a su hija y le susurró que por favor no se fuera con él. Claudia le dijo a su madre que estaba paranoica, pero su madre anotó la matrícula de James por si acaso. La intuición de la madre de Claudia fue la correcta porque nunca más nadie volvió a ver a Claudia. Pasaron 2 días, ella no volvía, así que su madre denunció la desaparición y aportó la matrícula del coche de James. Cuando interrogaron a James, él dijo que había tenido un encuentro sexual consensuado con Claudia, pero que ella se fue y nunca la volvió a ver. En 2022, una periodista entrevistó a James para preguntarle sobre Claudia, pero él dijo que no tuvo nada que ver con su desaparición, así como también sigue manteniendo su inocencia en el caso de Sierra. Dice que él no fue y asegura que el intento de secuestro de Robin fue un malentendido. La familia de Sierra presentó una demanda por homicidio culposo contra James para obtener su herencia como compensación, y es que ellos quieren heredar el granero para destruirlo. Josh fundó una organización sin fines de lucro llamada Keep Our Girls Safe, mantengamos a nuestras chicas a salvo, que ofrece clases gratuitas de defensa personal. La tía de Sierra, Tara, fundó una organización también sin fines de lucro llamada Justice for Sierra, cuya misión es empoderar a las jóvenes fomentando la autoconciencia y la autodefensa. Incluye cursos específicos de seguridad y defensa personal. Y el objetivo de la organización es también conseguir aprobar una ley para crear una base de datos accesible para que la ciudadanía pueda saber dónde viven los delincuentes violentos en cada comunidad. La ley de Ohio se aprobó en 2018 y se está trabajando para aprobar leyes similares en demás estados. En enero de 2026, casi 6.000 delincuentes violentos se añadieron al registro público de Ohio. Y es admirable cómo la familia de Sierra, a pesar de tanto dolor, ha hecho lo posible para ayudar a que algo parecido no vuelva a ocurrir. Han recaudado más de $600.000 en memoria de Sierra y han impartido más de 7.000 horas de entrenamiento en defensa personal para mujeres. Y esto es todo sobre este caso por el momento. Un caso espantoso en el que todavía no hay una fecha exacta en la que se llevará a cabo la ejecución del asesino, y en este caso quedan varias dudas. La primera es si James actuó solo o no. Yo no lo creo, dado los detalles, el ADN bajo las uñas de Sierra, que la policía determinara que él no podría haber cavado los agujeros que había en su granero y en su propiedad por su cuenta sin la ayuda de nadie, y la mujer, la testigo, que ese día vio a un hombre ahí con la moto y llevaba una ropa que no es la que llevaba James ese día.
Y también queda la duda de cuántos casos debe haber sin resolver de desapariciones o asesinatos de mujeres en las que quizá nunca se sepa que este hombre fue el culpable. Porque existe un hueco de tiempo muy largo de 1990 a 2015 como para que una persona así no haya cometido más crímenes. No es posible que en 1990 alguien intente secuestrar a una chica y no vuelva a intentarlo hasta 25 años después. Pero bueno, dejadme en comentarios qué opináis vosotros y si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!